Hola, soy Ismael Cala y estoy en Caminos del Viajero. Para Caminos del Viajero, Viajeros del Camino, hoy estamos en Buenos Aires con una visita muy especial. Se trata del periodista Ismael Cala. Él es cubano de nacimiento, tiene nacionalidad canadiense y reside en Miami. Ha recibido muchos premios por su carrera y su labor periodística y hace muy poco tiempo se ha ligado fuertemente a un movimiento espiritual muy interesante. De allí que publica aquí en la Feria del Libro, en instantes nada más, su último libro, Analfabeto Emocional. Vamos a conocer parte de su vida, su historia, su trayectoria y sus emociones que lo han llevado a ser quien es hoy Ismael Cala. Placer enorme de estar aquí en Buenos Aires en el Park Tower Hotel con un querido periodista de nuestra América, el señor Ismael Cala. Hola, buenas tardes. Gracias, Silvia, yo feliz de poder estar compartiendo contigo. Bueno, esto sale para toda Patagonia y en YouTube, por supuesto. Y el saludo para todos los que me vean en Patagonia, que es uno de los lugares favoritos que tengo en el mundo. ¿Conoces? Claro, conozco la Patagonia Argentina, fui a Calafate, al Perito Moreno, y luego me fui a la Patagonia chilena. O sea, soy un fanático de la Patagonia y voy a seguir regresando. Bueno, tenés que ir a Puerto Madryn, donde somos nosotros, donde están las ballenas. ¿Las has ¿Ves? visto? Ahí no he ido. Ah, bueno, Ahí estás no he ido. invitado entonces. Pues vamos a quedarnos en contacto porque voy a ir. Y ahora sí te contesto lo que me decías sobre un cubano de... Un cubano en La Habana, después has estado con nacionalidad canadiense y finalmente un cubano en Miami, como diría Arjona. Sí, y al final yo creo que es un proceso de migraciones que me ha tocado vivir, que es el cultivo de lo que todavía sigo formándome como ser humano. Tiene mucho que ver 28 años en Cuba, 25 en Santiago de Cuba y luego 3 solamente en La Habana, pero que pesaron mucho, 6 en Toronto y luego desde el 2003 en Estados Unidos con casi un año en México, que también viví en el DF. ¿Has ido tendiendo puentes? Sí. He ido tendiendo puentes y he ido tratando de entender que cuando uno quiere expandirse, como es mi caso, yo siempre quise ser ciudadano del mundo. Cuando viví en un pequeño pueblito rural en Santiago de Cuba, le decía a mi madre, yo quiero irme a la ciudad a estudiar. Y mi mamá me decía, pero si toda la familia vive aquí, por generaciones, ¿por qué eres tú el que te quieres ir? Yo le decía, porque quiero ver qué es lo que hay en la ciudad, y luego quise ver qué había en la capital, y luego me asomaba a ver ese mar Caribe que baña toda esa isla que es Cuba, mi isla natal, y decía, yo quiero saber qué hay más allá del horizonte, del mar. O sea, siempre tuve esa curiosidad y de verdad que me encanta lo que pasa ahora con mi vida, que es que todas las semanas estoy en un lugar diferente. Lo vemos. ¿Y de dónde te viene esta curiosidad, estas ganas de buscar por el mundo? ¿Mamá, papá, algún abuelo, abuela? No lo he descubierto en mi familia antes, sí sé que mi bisabuelo vino de Islas Canarias y se fue a Cuba, o sea que hizo un viaje, una migración también. Somos hijos, al final, la mayoría de los cubanos somos de alguna manera una mezcla entre los africanos y los españoles, porque los indios aborígenes fueron exterminados casi todos en la lucha contra los españoles. Entonces, todos al final venimos de esas migraciones anteriores de otras generaciones. Pero en el caso de mi mamá y en el caso de mi papá y de familia cercana, todos, ya te digo, eran muy, muy pegados al terruño. Entonces no sé de dónde viene este afán de tanto viaje que yo quiero hacer, ¿no? Y ahora, en las vísperas de la presentación de tu libro, Analfabeto Emocional, en la Feria del Libro, ¿en algún momento fuiste un analfabeto emocional? Parcialmente lo sigo siendo por momentos, pero con la conciencia de que como llevo ya unos cuantos años en el estudio de las emociones, de la inteligencia emocional, con técnicas como programación neurolingüística, psicología positiva, he estudiado psiquiatría porque me ha tocado por el tema de la familia con suicidios, esquizofrenia y otros problemas mentales o cerebrales, yo te digo que estoy en el proceso de alfabetización emocional. Pero puse el título así porque A ver, es un título, contanos, porque es muy provocador. provocador, chocante, y porque yo creo que al lector le va a hacer reflexionar después de leer el libro y tomar el test de alfabetismo emocional que hay al final del libro, le va a hacer un diagnóstico
y al mismo tiempo el lector va a poder crear su propio pronóstico de qué hago entonces para estar más en contacto con las emociones, purgar esas emociones que todavía me visitan muy frecuentemente y que son tóxicas, destructivas, porque dejan algo muy negativo en mí, y cómo cultivo las emociones más positivas, que es al final lo que todos deseamos: ser más felices, ser más plenos, tener menos rollos mentales. Me encanta y les digo, es el libro de todos los que he publicado que más contento me tiene por el trabajo en equipo que hicimos, la editorial y nosotros. Nacha, gracias por acompañarnos en esta tarde, por sacar un tiempito y estar con nosotros. Para mí es un lujo y un honor que estés aquí. Gracias a ti, gracias. Buenas tardes, buenas tardes. El libro es siempre un nacimiento. Además te quiero agradecer por hacerlo en Argentina, el lanzamiento. Él tiene una relación especial con Argentina, la quiere mucho, Argentina lo quiere mucho a él, y siempre que puede se escapa y nos visita. Así que bienvenido. Gracias. Bienvenido es una palabra extraordinaria. Los que hemos compartido experiencias similares, de alguna manera, de estar desterrados fuera de la tierra, cuando alguien nos dice bienvenidos en una tierra que no es la nuestra, la palabra cobra un valor extraordinario. Así que cuando te digo bienvenido, sé lo que te estoy diciendo. Presentarlo es fácil, porque es una persona que todos conocemos o creemos conocer a través de su trabajo, sus programas, su tarea, sus conferencias, etc. Y si bien es cierto que todo lo que hacemos nos da a conocer, también es cierto que uno es mucho más que aquello que hace. Por eso, este libro es importante, porque ahí él nos va a dar a conocer una parte fundamental de la vida de todos los seres humanos, en particular la de él, y es su arquitectura emocional, los cimientos que hicieron que conozcamos hoy a esta personalidad que se llama Cala. Para hacer ese viaje, a veces turbulento por las emociones, se requiere de valor, se requiere de sinceridad. Esos viajes a veces son un viaje, a veces una travesía y muchas veces una odisea. Pero precisamente que él haya atravesado esos mares es lo que le da autoridad para escribir este libro. Este libro es un libro sencillo, fácil de leer, como dijo él, lindo, muy bien editado, muy cuidado. Y nos ayuda, el propósito, creo yo, tú dirás, es ayudarnos a reconocer nuestras emociones en el momento en que están sucediendo. No 20 años después, cuando nos sentamos con el analista a llorar lo que no lloramos en ese momento. Hay una diferencia muy grande
entre sentir una emoción y hundirse en ella y perderse en ella, o sentir esa emoción y ser capaz de ser testigo y observarla al mismo tiempo. Esa pequeña gran diferencia es la que nos da el poder. El poder no de juzgarlas, no de reprimirlas, no de controlarlas. El poder de conocerlas, de aceptarlas y de honrarlas. Porque nuestro sistema emocional es la herramienta más perfecta que nuestro ser interior tiene para saber y hacernos saber quiénes somos en ese momento. Hay un poder enorme en las creencias. Y este libro, por eso es importante. Allí él habla en un momento de que hay, los científicos hoy dicen que hay 400 emociones diferentes. Los maestros espirituales las reducen a 22 y después las reducen todavía más y las llevan a 2 emociones básicas. Una es me siento bien, la otra es me siento mal. La pregunta es ¿qué hago cuando me siento bien? Nada. Lo disfruto. La otra pregunta es ¿qué hago cuando me siento mal? Yo les aconsejaría tomar el libro de Ismael y consultarlo, porque él lo escribió para eso, para que sea una herramienta. ¿Cuándo Cala decide acercarse al mundo de lo espiritual y de las emociones? Porque bueno, te conocemos como un periodista tradicional al principio, pero luego has hecho un viaje, ¿no? Hacia un acercamiento hacia lo espiritual. ¿Cuándo comienza ese proceso para vos? Comenzó en la oscuridad. Comenzó en mi zona de sombras, como le llaman los psicólogos, que esa zona de pensamientos negativos que todos los seres humanos tenemos, ¿eh? Uno empieza por necesidad, ¿verdad? Claro. Por necesidad, pero ocultándolo, porque yo sentía vergüenza, porque sentía lástima, porque sentía culpas de haber nacido en una familia donde los demás niños me dijeran, tú vienes de la casa de los ahorcados, tú eres el hijo del manco. O sea, te digo, cargaba una fuerte mochila pesada de todas esas culpas y esos estigmas y esos tabúes de los que yo no quería hablar. Pero desde los 15 años yo empecé un proceso de búsqueda por una salvación personal, que luego a los 30, ya estando en Toronto, fuera de Cuba y con acceso a internet, empezó a crecer en la búsqueda de leer a muchos expertos, de tener más información que antes yo no tenía. Y mira todo lo que ha transcurrido, hoy tengo 46 y siento que no sé nada. Siento que todavía estoy en un camino de una búsqueda infinita hasta el día que muera de esta dimensión física, porque es un estudio que no termina, el estudio hacia adentro. Es como una especie de purgación de tu pasado. Así es. Y purgar las emociones negativas que en algún momento fueron las predominantes, como una época de mi vida donde la envidia fue realmente la emoción que yo sentía y era un cáncer emocional dentro, y comparaba todo lo que yo tenía con lo que no tenían los otros, y por qué a mí no, si yo creía merecérmelo y no los otros. Y realmente por muchos años viví así, en una época donde era joven, era adolescente y no tenía las herramientas que hoy tengo de decir, no te compares hacia afuera, compárate contigo. Ayer, cómo eras, cómo eres hoy, qué estás construyendo para el mañana. Es la comparación más saludable. Y si vas a tomar a alguien como referencia, que no sea la envidia, la emoción que prime, sino la admiración de tu poder aspirar a parecerte a esa otra persona. Toma mucho tiempo hacer esta programación mental, porque implica no solo aprender algo nuevo, sino desaprender algo viejo que ya no te sirve. Y a los seres humanos nos cuesta a veces let go, dejar ir.
En tu caso, ¿cuál ha sido el disparador para comenzar con todo esto? ¿Recordás el momento, ese empujón, un amigo, la historia tuya propia que vos decís? ¿Recordás ese momento en particular? Yo recuerdo el momento en el que esto se convirtió en algo mucho más prioritario en mi vida. Y fue en el 2002, estaba yo todavía trabajando de mesero en Toronto, ganándome dignamente mi vida en un restaurante dominicano y luego en uno italiano, sirviéndole a la gente desayuno, almuerzo y comida. Y el dinero era muy escaso, a veces tenía que pedir prestado para terminar el mes y pagar mi alquiler, pero decidí comprar e invertir 320 y tantos dólares en un programa de crecimiento personal que estaban vendiendo a través de un infomercial. Y eso me cambió la vida, en el sentido de que me dijo, si tú sigues poniendo todos los días nutrientes positivos que creen esperanza, que creen optimismo, que creen infinitas posibilidades de abundancia y no de carencia, tu vida va a transformarse completamente. Y a partir de ahí no dejé de invertir el poco dinero que iba teniendo en libros, en programas de audiolibros, en asistir a eventos y conferencias, en meterme en biblioteca y buscar todos estos temas. Y es lo que transformó mi mente. Yo nunca fui necesariamente a una escuela de psicología o de psiquiatría, pero tuve acceso, que hoy lo tenemos todos en Google y en la internet, a todos estos temas que me hicieron despertar en mi conciencia. Hasta llegar a Chopra, nada menos, que estás compartiendo los retos de meditación con él. Y que era un sueño, porque yo nunca me imaginé estar en un mismo escenario con Chopra cuando nos conocimos en Valencia, Venezuela, en un evento que se llama Cumbre del Éxito, y decir, ¿cómo estoy yo frente a Chopra? Si este hombre me ha ayudado sin él conocerme, como a millones de gente que lo siguen a él, me ha ayudado con sus meditaciones, con varios de sus libros que ya he leído. Entonces dije, te tienes que atrever y tienes que decirle que él te ha servido de inspiración, que tú lo sigues y que además te gustaría hacer meditaciones con él en español como las hace él en inglés con Oprah Winfrey y que yo las hacía. Y mira, el atrevimiento tuvo una recompensa, porque él me miró así y me dice, sí, ya yo sé, tú eres Cala, a mí ya me dijeron, ya él tenía el Twitter y todo, hagámoslo en español porque tengo mucha gente que me sigue en español, que tiene mis libros en español por años, así que me encantaría hacerlo. Y yo dije, wow, qué tan fácil ha sido esto. Y efectivamente me pidió mi correo electrónico, le escribió a su equipo del Centro Chopra en San Diego y 2 meses después estábamos ya en el proceso de traducir todas sus meditaciones al español, de las cosas que he hecho que más alegría me da. ¿En qué momento, Cala, las cosas comienzan a ser fáciles? Porque viste que uno tiene un camino que a veces se torna complejo, hasta que llega un momento quizás de crecimiento espiritual o de evolución en que todo comienza a ser fácil. Te encuentras con Chopra y así. Cuando crees en el poder mágico que tiene tu mente y que eres un campo de infinitas posibilidades. Y a mí me costó mucho trabajo creer eso, porque yo vengo, como ya te decía, de todas estas cosas en la infancia, sobre todo de una carencia material muy fuerte, donde la pregunta básica que yo siempre me hacía es, ¿seré lo suficiente? ¿Tendré lo suficiente? Y si tú tienes esa mentalidad, no puedes producir milagros, porque siempre vas a estar pidiendo, como pedigüeño. No vas a sentirte empoderado para decir, yo puedo crear y yo puedo atraer abundancia a mi vida. Y me costó porque yo todavía estoy reprogramando mi mente de muchas cosas que por 28 años pusieron aquí dentro y que cuesta trabajo desprender el ancla. ¿Y sos consciente de la inspiración que generas en otras personas? Hoy sí, por mucho tiempo no, porque no era ni consciente yo mismo de lo que tenía dentro. Hoy lo soy porque cuando empecé a dar estas conferencias inspiracionales, vi que fueron en Guayaquil, Ecuador, y en Lima, Perú, las 2 primeras. Vi en mi audiencia que eran jóvenes de escasos recursos, de familias con violencia doméstica. Vi cómo se les abrían los ojos, cómo se iluminaban sus ojos cuando yo les contaba que el que veían en la televisión no es que nació de papás ricos y gran fortuna y cuenta de banco, sino que tuvo que forjarse desde la carencia y cambiar muchos paradigmas. ¿Estás llorando? Me emocioné, pero es muy bueno, es lo que generas vos. Entonces el ver la reacción en ellos
a mí me hizo replantearme mi misión como comunicador. Y yo dije, yo creo que aquí yo tengo mucho más impacto y es el verdadero éxito cuando tú no tienes logros y metas solo para ti, sino que tú dices, wow, con lo que he podido compartir, he ayudado a expandir el horizonte de mucha de esta gente, a crear un nuevo futuro. Porque hay una frase que yo le escuché a alguien y que me repito constantemente, y es, si cabe en tu mente, cabe en tu vida. Si no cabe en tu mente tu propio sueño porque te asusta, no se va a manifestar en tu vida. Entonces, hoy de verdad créeme que estoy muy consciente no solo de esa inspiración, sino de todas esas herramientas probadas que uno puede compartir y transmitir a través de los libros, de las conferencias, de los cursos online, de los trabajos que hacemos con fundaciones sin fines de lucro para aquellos que no pueden pagar, que tengan el acceso a mucho de lo que sí cuesta dinero y hay que invertir para lograr. Bueno, y se te ve fantástico, así que muy saludable, con mucha energía. Así que la cámara para el saludo final, que allí está nuestro querido Michel haciéndonos que redondeemos. Entonces, la cámara para despedirte de Patagonia y de toda la gente que lo pueda ver por YouTube también. Bueno, pues yo feliz de poder conversar contigo aquí en Buenos Aires en esta visita. Espero que la próxima sea en Patagonia, nuestra próxima entrevista, porque además ya me has invitado a ver a las ballenas, algo que no he hecho todavía en mi vida. Así que espero estar por allá y saludo. Yo creo que los que viven en Patagonia tienen un gran privilegio. Es una zona energética de pureza, de una energía totalmente limpia, donde se venera y se cuida el contacto con la naturaleza, que es nuestra madre maestra. Así que de verdad que me encantaría poder visitarles pronto. Te esperamos. Gracias. Gracias a ti, Silvia.